Pues nuestra falla tiene la característica principal, diría yo, que somos una falla que apuesta por la falla, como podéis ver aquí detrás. Somos una falla que hemos crecido al ritmo que crecía la falla y para nosotros es muy importante pues lo que podemos plantar en cada año y que la verdad que la gente del barrio y los falleros nos sintamos orgullosos. Eso es nuestra principal característica. Pues han sido muy difíciles porque, como en todos los sitios, pues también nos ha afectado a nivel personal. Hemos tenido algunos falleros que ya no están con nosotros, los cuales echamos mucho de menos. Luego, lo que ha sido confinamiento y hasta llegar al día de hoy, pues el no vernos, el continuo desasosiego de cuándo podrían ser, cuándo podríamos volver a vernos y cuándo podríamos juntarnos, ha sido muy difícil y sobre todo que no había luz al final del túnel y por fin, pues bueno, en septiembre de este año, gracias a Dios, pues tenemos ya la luz y hemos podido hacer todo eso que echábamos de menos. Pues la estamos viendo primero con mucha emoción. Mucha emoción, mucha ilusión y sobre todo con mucha responsabilidad todos los falleros. O sea, teníamos muchas ganas de poder volver a vernos, de poder tener, como he dicho antes al principio, la falla plantada y poder empezar a hacer algo de vida normal, porque como has dicho son unas fallas atípicas, pero creo que es el comienzo hacia otra vez, hacia tener una normalidad, no solamente en las fallas, sino en la vida en general. Pues mira, es un binomio la falla con San Miguel, porque estoy intentando hacer memoria desde cuando estamos juntos y yo creo que va más allá de 15 años la relación y esperamos estar otros 15 años. La verdad que San Miguel para nosotros es uno de nuestros mejores partners y estamos muy orgullosos de tener a un partner tan importante como San Miguel en nuestra falla y esperemos seguir teniéndolo. Así que, y con Diresa, bueno, la relación es magnífica porque, bueno, sois muy atentos, las cosas las traen siempre como Dios manda, en fin, yo qué sé, no podemos estar más contentos que con Diresa y San Miguel, la verdad.